Bueno, por último, en este video, después de ver en los dos videos anteriores el concepto de derivadas parciales, cómo calcularlas por definición, cómo calcularlas a través de las reglas de derivación y después su interpretación geométrica, la del signo y obviamente la numérica, surge el concepto también de derivadas direccionales. ¿Por qué? Porque bueno, ahora nos surge una pregunta viendo el video anterior, que es que al existir infinitas direcciones a través de las cuales yo me puedo acercar a x sub 0 y sub 0, la pregunta es si crece o decrece la función si nos movemos en alguna de esas direcciones. Entonces, si nos movemos en la dirección, por ejemplo, b sub 1, el vector b sub 1, la altura de la gráfica decrece, y si nos movemos en la dirección b sub 2, por ejemplo, la altura de la gráfica crece. O sea, que para analizar cómo varía en una determinada dirección, nos surge el concepto ahora de derivada direccional. La definición de derivada direccional es la que viene dada acá, o sea, dada una función de dos variables de R2 a R y x sub 0 y sub 0 perteneciente al dominio de F y el vector velocidad, un vector de R2, la derivada direccional de F es la dirección la dirección de B es la derivada direccional de F. O sea, la definición es la derivada en este vector surge a partir de esta definición aplicando el límite cuando h tiende a 0. Una pequeña observación, vamos a recordar que la ecuación vectorial de la recta que pasa por x0 y sub 0 tiene la misma dirección de b, es decir, que este vector que pasa por x sub 0 y sub 0 tiene la misma dirección que el mismo vector, pero que tiene como origen el eje coordenadas 0, 0. Bueno, vamos a trabajar con un ejemplo para calcular derivadas direccionales y a ustedes después les va a quedar para resolver el ejercicio número 2. Así que bueno, volvamos al ejercicio número 1. Dada esta función que tenemos acá, que viene representada por 2x e y, dado un punto x sub 0 y sub 0, que va a ser 1, 2, y dado un vector, yo quiero calcular la derivada de f con respecto a ese vector en el punto x sub 0 y sub 0 igual 1, 2. Y además me pide el ejercicio representar gráficamente el vector b. Bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar la definición de derivada. La definición de derivada direccional para resolver este ejercicio. Entonces, tenemos que la derivada de f con respecto al vector en el punto 1, 2 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f valuada en x sub 0 y sub 0, en este caso es 1, 2, más h por el vector sobre el módulo de ese vector, menos f evaluada en el punto 1, 2, todo sobre h. Bueno, lo que vamos a hacer es empezar a operar sobre esto que me quedó acá adentro. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de f en 1, 2 más h, y lo primero que voy a resolver es el módulo, que sería la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado menos f de 1, 2 todo sobre h. Continuamos resolviendo. Bueno, esto me va a dar como resultado 25. Disculpen, la raíz de 25, o sea, me va a dar como resultado 5. Y lo vamos a distribuir. Entonces me queda límite cuando h tiende a 0 de f
1, 2, más h sobre 5, 3, 4, menos f, valuada en 1, 2, sobre h. Bueno, vamos a juntar los términos de la izquierda del punto y coma con los términos de la derecha del punto y coma. Entonces me queda límite cuando h tiende a 0 de f, y por un lado me va a quedar 1 más 3 quintos de h, punto y coma, 2 más 4 quintos de h, menos f sub 1, 2, h. Bueno, vamos ahora a aplicar la función. Mi función f era 2xy. Esto va a ser x y esto va a ser y. De la misma manera que acá va a ser x y acá va a ser y. Entonces me queda límite cuando h tiende a 0. Aplico la función y me queda 2 por x por y. O sea, 2 por 1 más 3 quintos de h por 2 más 4 quintos de h menos 2 por 1 por 2. Todo sobre h. Bueno, resolviendo un poco acá, aplicando la propiedad distributiva, me queda límite cuando h tiende a 0 de 2 más 6 quintos de h, todo esto por 2 más 4 quintos h menos 4. Todo sobre h. Aplicando acá la propiedad distributiva, me va a quedar límite cuando h tiende a 0 de 4 más 8 quintos de h más 12 quintos h más 24 sobre 25 h al cuadrado menos 4 sobre h. Bueno, el menos 4 se va con el 4 se va con el menos 4. Y ahora lo que vamos a hacer es reescribir. Voy a juntar esto. Me va a quedar 20 quintos de h, que es igual a 4h, más 24 sobre 25 h al cuadrado sobre h. Bueno, vamos a aplicar factor común, el límite cuando h tiende a 0. Aplicamos factor común en el numerador. Me queda 4 más 24 sobre 25 h sobre h, la despejo. Y por último, me queda límite cuando h tiende a 0 de esto que me quedó acá dentro del paréntesis. Aplicando el límite, esto tiende a 0. Por lo tanto, el resultado es 4. Podemos concluir que la derivada de la función en esa dirección, en ese vector, evaluado en el punto 1, 2, es igual a 4. Lo último que me pide el ejercicio es la representación gráfica del vector. Bueno, la representación gráfica del vector, tenemos el vector 3, 4 en el punto 1 y 2. Por lo tanto son 3 para el costado, 3 para la derecha y 4 para arriba. Bueno, esa es la representación gráfica de mi vector. Les queda entonces como ejercicio el número 2, que lo tienen en el Word o PDF.